know the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de La Mula, esta es una edición especial de Cuaderno de Economía. Estamos con Alonso Segura Bassi, él fue ex ministro de Economía, actualmente es socio fundador de Hacer Perú, un laboratorio de ideas, y es docente en la Universidad Católica. Alonso, bienvenido a Cuaderno de Economía, te agradecemos muchísimo y la reflexión que nos provoca en este momento es las herramientas que tenemos de momento para enfrentar, ¿no es cierto?, este golpe con sabor a guerra, ¿no? ¿Qué significa pues el coronavirus COVID-19? Estamos hablando de herramientas básicamente desde el frente fiscal, ¿no?, en participación o con ayuda de herramientas monetarias. Ambas interactúan de cara a decantar en qué cosa, en la economía real. Alonso, la primera reflexión tiene que ver justamente con eso, con el frente fiscal. ¿Qué vamos a hacer desde lo fiscal? ¿Qué vamos a hacer desde la política fiscal? ¿Cuál va a ser el rol del gobierno? ¿Va a ser un gestor? ¿Va a ser un gerente? ¿Cuál es tu primera reflexión? Por favor, Alonso, y desde luego, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Lo primero es que esta es una situación evidentemente bastante inusual. Es una crisis como la que no hemos visto en materia económica en 30 años, potencialmente, y en materia de salud en un siglo a nivel global. Y dadas las causales, lo que gatilla esta crisis, que son básicamente que es esta pandemia, es muy difícil que los economistas podamos anticipar cómo se va a desenvolver esto. ¿De acuerdo? Es más incierto de lo usual. ¿Cuán severo va a ser? ¿Cuánto se va a prolongar? Porque varias de las respuestas dependen más de la medicina. ¿Ok? Entrando a la pregunta que me haces. En este momento la economía peruana y la economía global ya está en una recesión. Los números los vamos a ver después, pero ya estamos en una recesión global. Lo único que podemos tratar de estar estimando es cuál es la magnitud de esa caída, ¿no? Y cuánto se prolongue, ¿no? En una circunstancia como esa y en un contexto tan incierto, lo que corresponde a las políticas económicas, como señalabas, tanto fiscales como monetarias, es darle algún tipo de soporte a la economía, tratar de mitigar el impacto. Y resalto el término mitigar en términos económicos porque no es posible que las autoridades económicas puedan compensar plenamente el choque que se está produciendo. En este momento tenemos dos choques que se están dando en simultáneo. Un choque externo de oferta y demanda que entra en la economía, como ocurre con otros choques que pueden ser de oferta o demanda, que es simultáneo. Yo les puedo explicar eso en un momento, y muy fuerte. Pero además un choque atípico, inusual, doméstico, que es que se está teniendo que paralizar prácticamente toda actividad económica y productiva en el país por un tiempo, y no sabemos por cuánto y si va a tener que hacerse, digamos, nuevamente en el futuro, en los próximos meses, porque depende de evolución de indicadores de contagio, etcétera, ¿no? Entonces, como te dije, en una situación así, las políticas económicas tienen que salir a contrapesar. Por el lado fiscal específicamente, vamos a tener que pensar fuera de la caja. Las dos grandes frentes de política fiscal usualmente son política de ingresos, política de gasto. De alguna manera trato de reducir la carga tributaria para darle liquidez a las personas y a las empresas. Algo de eso ya se ha hecho. Y por el lado del gasto es básicamente salir a gastar más, ¿de acuerdo? Para compensar la caída del gasto privado, de empresas y de hogares. Las modalidades bajo las cuales hagas esto varían de acuerdo a las circunstancias y a tu disponibilidad de recursos, digamos. En una potencial crisis de la envergadura en la que estamos vislumbrando, tienen que salir básicamente con todas las alternativas posibles, ¿no? Transferencias directas a hogares, mayor gasto público en infraestructura, en gastos no recurrentes, apoyo por fondos de garantía, líneas de financiamiento a empresas y hogares, líneas de crédito potencialmente o probablemente, entre otras, ¿no? Transferencias que van no solo a hogares pobres,
como hemos estado acostumbrando, sino posiblemente también a otros segmentos de la población que van a ser vulnerables, apoyo a empresas más grandes quizás, si es que esto se alarga y se comienza a contaminar o romper lo que llamamos cadena de pagos, es decir, que comienza a haber riesgos de quiebras masivas, con lo cual se amplifican los despidos, se contamina la cadena de proveedores, se contaminan otros acreedores del sistema financiero. Entonces, en esas circunstancias es mejor evitar que se den esas quiebras. Entonces, hay una serie de medidas que tienen que ir evaluándose, ¿no? Ya se ha empezado, ciertamente falta bastante más, ¿no? Entonces, entonces estamos hablando de, digamos, un nivel de gasto, pues quizás 2.0, quizás no tan ortodoxo, o mejor dicho, totalmente fuera de la ortodoxia, ¿no? Y estamos hablando básicamente de un Estado que va a tener que gastar y gastar fuerte. Lógicamente priorizando pues el sector salud, ¿no? Que va a ser pues quizás, como tú bien indicas, el gatillo que va a decantar en otros, digamos, otras variables aceleradoras. Ahora, es una tendencia global que los bancos centrales también están pillando herramientas, ¿verdad? Están ajustando tasas de corto plazo, están haciendo o diseñando transferencias, están diseñando incluso compras de activos, cosa que, corrígeme, creo que no se veía con tanta fuerza desde el 2008-2009. Eh, ¿Cómo podemos leer esa actitud global, ¿no? Esa suerte de fiebre de artillería pesada contra el coronavirus, COVID-19, en el Perú? ¿Cómo ves el Frente Monetario en concreto? Esa es la pregunta concreta. ¿Cómo ves? ¿Ves un Banco Central de Reserva que ya no es tan celoso para ajustar su tasa? De hecho, lo hizo la semana pasada. ¿Cómo ves el Frente Monetario? Y ahí ya saltamos a la siguiente, que tendría que ver con, ya tenemos el tema fiscal claro, ya la gente, los amigos muleros, ya saben cómo va a ser un poquito el componente fiscal, vas a completar con el componente monetario. ¿Qué esperamos con esa interacción de ambos en términos de economía real, de chamba, de trabajo, de consumo, de demanda? ¿Cómo ves tú eso? A ver, desarrollemos lo monetario. Sí, un poco antes de eso, hilvanando con la respuesta previa. Acá, como dije, la parte de los efectos van a depender de cuánto se alargue esta situación. Y eso depende básicamente de variables médicas, salud pública. Si mañana encuentran un tratamiento milagroso, esto se puede cortar en seco y la economía global y la peruana salen como avión. El supuesto que estoy usando es lo que han dicho la mayoría de científicos en la materia, expertos médicos, que encontrar realmente, salvo por suerte, una vacuna puede tomar aproximadamente 12 meses, lo cual significa que podríamos estar con estas intermitencias de cuarentenas y con estas propagaciones de que bajo el contagio y comienza a subir una parte importante del año, ¿no? Y por eso es que la situación podría ser más persistente. En esas circunstancias, cerrando con y iniciando con lo que comenzaste en tu pregunta, en la parte fiscal vamos a ver déficits fiscales que no hemos visto desde los 80s. Tanto por caída de ingresos como por aumento de gasto, ¿de acuerdo? Evidentemente estamos suponiendo que el gobierno va a ser responsable y, por ejemplo, si bien tiene que impulsar el gasto público, habrá partidas en las cuales diga acá puedo ser austero o dirá pues acá no hay aumentos de sueldos en el sector público porque estamos en una situación de crisis y es afortunado aquel que conserva su trabajo, ¿no? No voy a estar encima haciendo aumentos, ¿no? Pero al final, igual, lo que va a ocurrir es que vas a tener un déficit fiscal digamos, por encima de 5 puntos del PBI de déficit, si es que esto no para ahorita, si continúa, y quizás algo bastante más, ¿no? Como dije, desde los 80 no lo vemos. Cuando dije una crisis como no vemos en Perú hace 30 años, no te decía 100, primero, y no te decía 10, que es la crisis financiera, porque la crisis financiera del 2008 para el Perú no fue tan dramática. ¿Por qué? Porque fue un golpe virulento, pero de salida muy rápida por todo lo que se hizo en el mundo, ¿de acuerdo? Y te decía 30 años, porque hace 30 años, digamos, García 1, el Perú en un periodo de 3 años se contrajo como 30%, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que eso ocurra, pero digamos va a ser tu referente más cercano, ¿de acuerdo?
vas a tener una recesión que va a ser muy, muy fuerte. Después de eso hemos tenido desaceleraciones, crecimientos bajos o recesiones con caída muy pequeñita, 0,8 del PBI, etc. Entonces, por eso dije, va a ser algo a lo que la mayoría de peruanos, no han vivido. ¿Ok? Pasando a lo monetario, la función del Banco Central es dar liquidez, es inyectar toda la liquidez posible, lo más barato posible al sistema financiero. ¿Para qué? Para que el sistema financiero pueda prestar. El sistema financiero es básicamente como el aceite que permite que el motor siga caminando. Si el sistema financiero se para los hogares, no tengo tarjeta de crédito, no tengo mi crédito educativo, no tengo mi crédito vehicular, las empresas, no tengo capital de trabajo, no tengo el crédito para hacer la inversión o para la compra de mercadería, etcétera, 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 ¿no? Entonces tienes que hacer que el sistema financiero siga funcionando. Y ese es un componente esencial de evitar que se rompa la cadena de pagos, es la jerga de los economistas. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que si yo como empresa quiebro, despido a trabajadores, pero además no le puedo pagar a mis acreedores. Por ejemplo, a los proveedores. Entonces los proveedores también pueden quebrar y no le pueden pagar ni yo ni mis proveedores al banco. Entonces el banco tiene cartera pesada que sigue creciendo y eso impide que dé nuevos créditos. Y entonces tampoco presta. Eso es lo que se trata de evitar. Entonces el Banco Central ya anunció que va a inyectar liquidez a través de unas operaciones que se llaman operaciones de recompra, repos, toda la que sea necesaria, básicamente ha dicho, van a dar los estímulos que se necesite. No significa que el Banco Central en Perú pueda hacer cualquier cosa. Por ejemplo, en otros lados, el Banco Central puede comprar directamente cartera del sector corporativo. Acá lo tiene que hacer a través de bancos. O en otros lados, el Banco Central puede comprar títulos del Tesoro directamente. Acá aprendimos la lección en los 80s, de que gracias a eso tuvimos una de las peores crisis económicas, ¿no? En situaciones excepcionales, por ejemplo, la Reserva Federal lo está haciendo, ¿no? Es decir, le está dando financiamiento al Tesoro. Acá no puede hacerse. Pero dentro del marco de lo que puede hacer el Banco Central, ha dicho, yo voy a mantener líquidos a los bancos y voy a hacerlo lo más barato posible, en síntesis. Esto sumado a que el gobierno diga, le hago algunas transferencias a personas, créditos, fondos de garantía para mitigar el riesgo que enfrenta el sistema financiero y pueda seguir prestando, expandir la política de gasto, postergar pagos de impuestos, potencialmente esperemos también que puedan decir otros sistemas de pagos que retienen liquidez de empresas y de personas, que reduzcan los multiplicadores o digamos los porcentajes de tracción, etcétera, etcétera, para darles liquidez, son medidas que pueden paliar, pueden ayudar. Dicho esto, paso a tu siguiente pregunta, que era cómo lo van a sentir los hogares y las empresas. Mira, si esto continúa como, digamos, se vislumbra sin una cura maravillosa, una vacuna maravillosa en un corto plazo, solo van a mitigar. Tampoco se le puede decir cosas que no son a las familias, ¿no? Se vienen tiempos duros, ¿no? ¿Qué significa tiempos duros? Va a haber gente que pierda su trabajo, va a haber gente que pierda una parte importante de su fuente de ingresos, que de repente no tenía un trabajo estable y tenía un determinado ingreso al día, a la semana o al mes, y va a ver que ahora su capacidad de generarlo es bastante menor. Eso se va a dar. Las políticas públicas económicas tratan de mitigarlo, pero digamos, no pueden compensar todo, ¿no? Correcto, correcto, Alonso. A ver, entonces, acá hay un reto, un desafío, hay que ver la forma que tanto, digamos, la artillería fiscal, la artillería monetaria, pues decante en una economía real que por lo menos nos pueda, pues, garantizar, si ya no mejores condiciones salariales, por lo menos mantener el mismo salario o digamos, mantener pues un ritmo que le permita también al sistema funcionar. Hablando de eso y a propósito del sistema, hemos visto, ya hemos hablado de Estado como gestor, como director, digamos, como gerente, que tiene que pues ver que la caja, que el flujo de caja funcione, pero vayamos un poquito al sector privado. Tú mencionaste algo muy interesante y ya en rápida reacción para terminar rapidito y en resumen, y con una capacidad de síntesis.
el sistema bancario, hablaste algo de los bancos, hablaste de la cadena de pagos. ¿Tú ves al sistema bancario con el soporte monetario que nos puede brindar el Banco Central de Reserva, con políticas, no sé, internas? Estoy hablando en voz alta, ¿no? Probablemente pues haya un tema de provisiones ahí que también ayude, ¿no? Un tema de gestión, un tema de no solamente de bancos, sino de banqueros, ¿no? 2018, 2019, en general, no estoy hablando en particular, fueron buenos años. El año pasado fue un buen año para la banca, tanto global como regional, ¿no? ¿Cómo ves a los bancos? ¿Los pilla, disculpa la rusticidad de la palabra, los pilla con los pantalones abajo o los pilla con los pantalones puestos? O sea, ¿esta situación los ha sorprendido o pueden navegar por 12, 14 meses más con lo que tienen, más la ayuda del central, por supuesto? Sí, afortunadamente nuestro sistema financiero es muy solvente, está fuertemente capitalizado, por lo tanto, enfrenta esta situación en mejor posición que los sistemas financieros de la mayoría de países. Entonces, por ahí un poco de tranquilidad, ¿de acuerdo? Eso no significa, sin embargo, que sea un sistema financiero pues, indestructible ni infalible, ¿no? Y lo que va a ocurrir, porque depende nuevamente de la severidad de la situación por la que vamos a pasar y de cuánto se prolongue. Eh, y lo que puede ocurrir es que las condiciones crediticias se endurezcan también. ¿Por qué? Porque el banco lo que va a hacer es va a evaluar si me ve a mí como Alonso Segura, como un cliente potencial, y ve pues que tengo un determinado flujo de ingresos, va a decir no tengo ningún problema y te presto, como ha sido el 2018, 2019. Pero ¿qué pasa si el 2020 ve que Alonso Segura se aparece sin trabajo o con una tercera parte del flujo de ingresos? Lo que va a decir es, lamentablemente no te puedo aprobar la operación que de repente el año pasado yo te aprobaba, ¿de acuerdo? O si no tiene claridad de si yo voy a poder sostener ese mismo flujo, esas mismas condiciones. Y eso mismo aplícaselo a una empresa. Es por eso que te mencionaba que también se necesitan mecanismos donde entre el Estado para mitigar este riesgo. Fondos de garantías, por ejemplo, donde el Estado cubra parte del riesgo, importante en algunos casos, de las potenciales pérdidas, para inducir a los bancos a decir, presta, porque si hay pérdidas, yo corro con una parte de esta pérdida, ¿de acuerdo? De manera que siga fluyendo ese aceite para que el motor siga caminando, ¿de acuerdo? Por eso te decía que es parte de la solución. Hablaste de otros temas como provisiones, requerimientos de capital también, reprogramaciones sin penalidad, que ya son normas regulatorias que ya ha comenzado a dar la superintendencia, que también ayudan, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, tenemos un sistema financiero sólido. Sí es un sistema financiero que típicamente es muy conservador para otorgar estos créditos, por tanto va a necesitar también algo de empujoncito y algo de que esté atrás, algo de apoyo a garantías públicas, ¿no? Pero vamos a ir viendo. Lo que tienen que hacer las autoridades que ya comenzaron es preparar, en este caso, tienes que preparar toda tu artillería. O sea, estás entrando literalmente en una guerra que ves que va a ser bastante grande, digamos, ¿no? Tienes que ir preparado. Si al final se firma un acuerdo de paz inesperado, bueno, pues me preparé un poco por las puras y no tengo que desplegar todas mis estrategias, pero tienes que tenerlas, ¿no? Bueno, estamos en manos entonces de los científicos. Alonso Segura, te agradecemos que no sea la última vez, que la próxima esperemos que sea cara a cara, ¿no? Y sobre todo sin mascarillas. Muchísimas gracias, Alonso. A ti, Eduardo, muchas gracias. Recording started. Bien, esto, como hemos visto, es una situación de guerra, es una situación que nos lleva a reflexionar en torno a la capacidad de potencia fiscal que vaya a tener el Estado peruano, y eso, desde luego, con el concurso de un frente monetario que le permita a ambos sectores, a ambas dimensiones, lo fiscal y lo monetario,
repotenciar y fortalecer, ¿qué cosa? La economía real, la economía que nos va a dar trabajo, que nos va a dar consumo, y en el camino mejores condiciones para poder salir de esta crisis. ¿Se puede salir? Va a depender de muchas variables. Una de ellas, lógicamente, como bien dijo Alonso Segura, tiene que ver con encontrar esa cura milagrosa, esa vacuna, pero ello va a llevar tiempito, ¿no? Estamos hablando de 12, quizás 18 meses. Mientras tanto, como decimos groseramente, a apechugar. Esto ha sido Cuaderno de Economía. Les agradezco mucho a ustedes. Hasta luego.